Hola, saludos a todas. Qué gusto que continúes con nosotros como cada semana y nosotros pues muy contentas de poder compartir la palabra de Dios, de poder seguir estudiando, creciendo, conociendo y madurando juntas. Como sabes, estamos desarrollando una serie acerca de varios temas y estamos lógicamente viéndolos a la luz de la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de estos temas? Y el día de hoy pues estaremos tocando otro tema y por supuesto a la luz de la Escritura. Nosotros hemos estado haciendo mucho énfasis en que la Biblia es la palabra de Dios en la cual podemos confiar, en la cual podemos descansar. Y quiero comenzar el día de hoy leyéndote una porción del Salmo 119, los versos del 89 al 91, que dice así: Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Como te das cuenta, aquí nos afirma que la palabra de Dios sigue siendo verdad, es verdad hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es precisamente eso, la palabra de un Dios que no cambia, que no tiene variación, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Seguirá siendo su palabra una luz para nosotros, una luz en nuestra vida, en nuestro caminar, aquella que nos muestra qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo dirigir nuestra vida. Y el día de hoy, como te he comentado, vamos a estar viendo el tema: ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del mundo? Y bueno, quizás este término pues como que no nos diga mucho en sí mismo, pero precisamente es lo que vamos a tratar de ver, qué es lo que dice la Biblia acerca del mundo. Pero para empezar, pues acompáñame y vamos a hacer una oración para que pongamos este tiempo en manos de Dios y que sea su Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad. Señor, pues muchas gracias de verdad, como siempre, porque el exponernos a tu palabra nos trae paz, consuelo, entendimiento, nos trae esa sabiduría que necesitamos para vivir precisamente en este mundo en el cual todavía estamos, al cual no pertenecemos, pero en el cual todavía estamos, Señor. Te damos muchas gracias de verdad porque tu palabra es precisamente eso, es una lámpara para nuestros pies, para nuestro caminar en el día a día, Señor. Ayúdanos a que cada día queramos conocer más de ella. Enamóranos, Señor, de ti, de tu palabra, de tu verdad, y aliéntanos, Señor, a caminar verdaderamente conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Ponemos como siempre este tiempo en tus manos y abre nuestro entendimiento, Señor. Trae luz a nuestra vida. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del mundo? Y cuando nosotros leemos la Escritura, encontramos tres maneras en las cuales menciona el mundo. La primera es la creación, es todo lo que Dios ha creado. Y en el Salmo 89:11 nos lo muestra y dice de esta manera, dice: los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo, tú lo creaste todo. Se refiere al mundo, a la creación, al cosmos, a todo lo que Dios ha creado. Esas son algunas
algunas de las ocasiones en que vamos a encontrar que la escritura se refiere al mundo. La segunda se refiere a las personas, a esa humanidad la cual Dios también creó y a la cual Él ama y desea salvar. En Primera de Juan capítulo 2, verso 2, dice de esta manera: Él mismo, hablando de Jesús, es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Como vemos, aquí se está refiriendo a las personas, como te comento, a esa humanidad a la cual Dios ama y de verdad desea salvar, desea rescatar. Un versículo muy conocido, Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí también nos habla de las personas. Esta expresión, a veces cuando vamos a algún lugar y dices, ay, estaba ahí todo el mundo, estás hablando de las personas. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en este tercer aspecto que podemos encontrar en la escritura cuando se refiere al mundo, y es precisamente el sistema de valores, el sistema de valores que rige este mundo. Ahí también en Primera de Juan, en el capítulo 2, pero versos del 15 al 17, vamos a leerlo y lo expresa muy claramente y dice: No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Bueno, como te podrás dar cuenta en estos versos, no se está refiriendo a las personas, porque dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Lógicamente no puede estar hablando de las personas, porque el segundo mandamiento en el que dice que se resume toda la ley y los profetas es que amemos a nuestro prójimo, que amemos a las personas. Y aquí a lo que se está refiriendo es precisamente al sistema de valores que rigen este mundo. Cuando Dios sacó a la nación de Israel, al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, de la esclavitud que ellos vivían en Egipto, lo sacó y les dio su ley, les dio una nueva identidad como pueblo de Dios, y ahí les mostraba la forma en la que ahora ellos debían de vivir. Ellos ya no debían vivir de la manera que lo hacían en Egipto, de esa manera en que ellos estaban acostumbrados como esclavos, sino que ahora eran un pueblo libre, y Dios precisamente les dio su ley y sus mandamientos para que ahora ellos vivieran de esa manera. Lamentablemente, Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no terminó de salir de su mente. Ellos seguían de alguna manera añorando y viviendo de esa manera. Entonces, nosotros podemos entender que eso representa cuando Dios nos saca de la esclavitud al pecado que nosotros vivíamos y nos trae a su luz a través de conocer la verdad. Ahora Él nos da su palabra para que nosotros podamos vivir de acuerdo a ella, y que dejemos de vivir como el mundo dice que debemos de vivir, a ese sistema de valores que rige total y absolutamente este mundo. Acompáñame y vamos a leer ahí en Romanos 12. El versículo 2 dice: no imiten
las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imiten la conducta del mundo, sino por el contrario, nosotros lo que debemos de hacer es permitir que Dios, a través de su palabra, a través de la verdad de su palabra, transforme nuestra manera de vivir. Nosotros venimos acostumbrados a vivir conforme el mundo dice que debemos de vivir, cómo debemos de pensar y cómo debemos de regir nuestra vida. Pero por eso es tan importante que nosotros podamos conocer la Escritura, podemos conocer la verdad y entonces ahora no seguir amoldados a este mundo. Dice la Escritura que nosotros estamos aquí ya solamente de paso, que nosotros somos extranjeros y peregrinos, que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Vamos a estar yendo a muchos pasajes de la Escritura porque quiero que de verdad podamos entender y tener muy claro este tema, porque precisamente hemos estado viendo muchos de los temas y lógicamente eso es lo que estamos tratando de decir y hemos hecho mucho énfasis, que estamos viendo todos los temas a la luz de la Escritura y precisamente eso es lo que nosotros queremos lograr a través de esta serie, de que nosotros dejemos de vivir conforme el mundo dice y vivamos ahora conforme a la verdad de las Escrituras. Hemos estado viendo temas como la homosexualidad, el divorcio y muchos temas que nosotros ya no podemos pensar como el mundo piensa, sino que tenemos que transformar nuestra manera de pensar conforme a la verdad, así como Dios piensa y como dice que debemos de vivir. Primera de Pedro 2, 9 al 12. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Aquí Pedro les está hablando a creyentes, a hijos de Dios. Les está haciendo ver la diferencia. Ustedes ya no son así, ya no son como el mundo dice que deberían de ser. Ahora ustedes son un pueblo elegido, una nación santa, son personas que Dios ha elegido y que ha traído de esa oscuridad a vivir en su luz. Y dice también que somos extranjeros y peregrinos, que nosotros ahora nos debemos de regir con esa nueva identidad como hijas de Dios y debemos de vivir conforme a esa nueva identidad precisamente que Dios nos ha dado como sus hijas. Porque la realidad, y es lo que nosotros también tenemos que tener muy, muy claro, que aquel que controla o que gobierna este mundo es precisamente el enemigo, es precisamente Satanás. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 31, dice: ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, y son palabras de Jesús. Cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Aquel que todavía tiene influencia y que gobierna precisamente este mundo es Satanás, es quien rige el sistema de valores de este mundo. Por eso es tan importante que nosotros ahora
dejemos, como decía ahí en Romanos 12, dejemos que Dios transforme nuestra manera de pensar, porque lamentablemente seguimos muy adaptados a este mundo, y yo sé que a veces es complicado porque pues todavía estamos aquí, todavía hacemos nuestra vida aquí, pero ya no pensamos como el mundo piensa. Ahí mismo, en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 15, versos 18 y 19, se nos dice una verdad de la cual también tenemos que estar muy conscientes, ya que nosotros no pertenecemos a este mundo, ya que nosotros vamos en contra de este mundo, vamos en contra de la corriente de este mundo. Es por eso que el mundo nos odia. Dice ahí en el capítulo 15, versos 18 y 19, de hecho son palabras de Jesús, y dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si perteneciera al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Jesús les estaba haciendo saber que no les debería de extrañar que el mundo los odiara, ya que a Él lo habían odiado. ¿Por qué? Porque Él había traído luz a este mundo, la luz de su verdad, la luz de su palabra, la cual confronta el pecado de este mundo. Nosotros ya no encajamos en este mundo, y es por eso que el mundo, como dice aquí, el mundo nos odia, porque si fuéramos de este mundo, entonces el mundo nos amaría, pero ya no formamos parte de este mundo. Nosotros ya no encajamos en el mundo, y lamentablemente a veces por no sentirnos rechazados o por querer seguir encajando en este mundo, es que nosotros no manifestamos verdaderamente nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, que es totalmente opuesta a como el mundo lo dice. Nosotros tenemos que ser esa luz y esa sal de la tierra, pero lamentablemente Jesús mismo nos estaba haciendo saber que el mundo, por esas razones, que nos iba a odiar, porque nosotros tenemos la verdad, como te comento, de esa verdad que confronta el pecado de este mundo. Pero aunque vivimos aquí y somos odiados por el mundo y vamos contracorriente, Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos salir vencedores de esa corrupción que todavía hay en el mundo. Acompáñame ahí a Segunda de Pedro, nuevamente. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versos 3 y 4, que dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dice que mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Cuando nosotros conocimos a Jesucristo, cuando nosotros entregamos nuestra vida, dice que Él nos adopta como sus hijas, pero nos da su Espíritu Santo para que more en nosotros. Por eso el pasaje nos está diciendo que participamos de esa naturaleza divina, y es por eso que podemos escapar de la corrupción del mundo. Ahora ya no pensamos como el mundo piensa. Ahora tenemos la verdad y tenemos esa libertad de vivir conforme a la manera que Dios quiere que nosotros vivamos, en esa libertad de no ser esclavos al pecado, en la cual vivíamos en nuestra vida anterior. Cuando nosotros vivíamos en oscuridad, ni siquiera nos dábamos cuenta que vivíamos esclavos del pecado. Pero gracias a que su Espíritu Santo mora en nosotros
y participamos de esa naturaleza divina es que podemos escapar de la corrupción del mundo. La Escritura nos dice que no podemos estar divididos, que no podemos coquetear con el mundo. Ahora tenemos una nueva identidad, somos nuevas criaturas y debemos de vivir conforme a esa nueva identidad. No podemos estar ni siquiera en un punto medio. Estábamos en la oscuridad, ahora estamos en la luz, no hay puntos medios. De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios, algo que realmente Él confrontaba era la infidelidad de su pueblo hacia Él. Él los había rescatado de Egipto, los había sacado de esa esclavitud y lo que Dios deseaba es que ellos vivieran ahora conforme a esa nueva identidad como pueblo de Dios. Y se maneja mucho en el Antiguo Testamento como Dios haciéndoles ver que le estaban siendo infiel a ese Dios el cual los amaba. Y en el Nuevo Testamento no es diferente. Acompáñame y vamos a leer Santiago 4, los versos 4 y 5, donde dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Esta expresión de adúlteros es precisamente porque, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, la relación que Dios tiene con su iglesia es precisamente como la de un matrimonio, y Dios lo que está esperando total y absolutamente es que nosotros le seamos fiel a Dios. Dice este pasaje que aquel que pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y Dios lo que está esperando es que nosotros verdaderamente podamos tener un corazón agradecido, que le seamos fiel al poder entender esa manera en la que Él nos ama, esa manera en la que Él nos rescató aún cuando nosotros ni siquiera le conocíamos, que dio su vida precisamente por nosotros cuando aún éramos pecadores. Hay un riesgo muy alto cuando nosotros coqueteamos con el mundo. Dios está esperando que le seamos fieles, que realmente tengamos ese corazón agradecido. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes de que la obra que Él comenzó en nosotros la va a finalizar. Pero también hay una gran responsabilidad de nuestra parte y hay un riesgo muy grande en que nosotros, como te comento, coquetemos con el mundo. Nosotros tenemos que estar firmes en nuestras convicciones, tenemos que estar firmes en la verdad de Dios, siempre hablar con la verdad, siempre mostrarle al mundo que en Cristo hay salvación, que el amor y el perdón de Dios está para todo aquel que venga en arrepentimiento y fe. Pero es importante que nosotros permanezcamos cerca de Dios y permanezcamos cerca de la verdad, expuestas a las Escrituras, conociendo cada vez más la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a dar la fortaleza que vamos a necesitar para permanecer ahí, aún a pesar de lo que el mundo diga. Ahí en segunda de Pedro, capítulo 2, está hablando acerca de los falsos maestros, pero quiero que leamos del verso 17 hasta el 22, y dice: estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapan de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla.
Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Este pasaje nos habla de dos verdades: aquellos falsos maestros que todavía viven en oscuridad y que de alguna manera hacen pensar que han conocido la verdad, pero que todavía están esclavos al pecado. A diferencia de aquellas personas que han conocido la verdad, que han venido al conocimiento de la verdad, pero que después se vuelven a enredar en el mundo. Es muy delicado que nosotros coqueteemos con el mundo, que nosotros no permanezcamos expuestos a la palabra, porque somos muy fácilmente seducidos por el mundo. Y aquí dice que más les habría valido no haber conocido la verdad y después volver hacia atrás. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como creyentes, como hijas de Dios, de permanecer firmes en la verdad, pero eso únicamente va a ocurrir con el consumo constante de la palabra de Dios. Y aunque lógicamente vamos a estar en un constante ataque, en una constante lucha por permanecer en la verdad, la victoria nosotros la tenemos ya por medio de Cristo. Nosotros tenemos solamente que permanecer firmes. Acompáñame ahí a Primera de Juan, el capítulo 5, y vamos a leer los versos solamente del 3 al 5, donde dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esa batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Dice que los mandamientos de Dios no son una carga difícil de llevar. Esto sucede cuando nosotros seguimos adaptados al mundo, cuando nosotros seguimos pensando como el mundo piensa. Esta victoria dice que solamente la podemos obtener por medio de Cristo, cuando nosotros vivimos en el Espíritu y permitimos que el Espíritu Santo a través de su palabra renueve nuestros pensamientos y nos llene de gozo a nosotros poder vivir en la verdad, poder vivir obedeciendo esos mandamientos que Dios nos ha dado. En la Escritura dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, que serán cada vez el mundo cobrará mayor fuerza, mayor auge, y lo hemos visto y lo seguiremos viendo a través de esta serie, de cómo el mundo pensaba antes y cómo todavía ha ido en distorsión la verdad. Las cosas que antes se veían mal, ahora se están volviendo de una forma común, de una forma normal, y el mundo va en una completa distorsión a la verdad. Cada vez se ve más corrupción, se ve más inmoralidad, y tenemos nosotros que estar conscientes de que esto es lo que va a ocurrir, y sin embargo nosotros tenemos que estar cada vez más fuertes y más firmes en la verdad de Dios. Ahí en 2 de Timoteo 3, los versos 1 al 5, lo dice de esta manera. Es Pablo escribiéndole a Timoteo y le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos.
Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Sin duda, eso es lo que estamos viendo. Tiempos difíciles donde está sucediendo todo esto que estamos leyendo. Los tiempos cada vez van a ser peores. Y como vimos a través de la lección, nosotros ya no pertenecemos a este mundo, ya no somos de este mundo. Somos rescatados, fuimos sacados de ese mundo para después ser enviados a ese mundo a predicar el evangelio, a hablar de las buenas nuevas. Aquí dice que nos alejemos de esa clase de individuos en el sentido de no contaminarnos, sino que nosotros seamos de influencia para ellos, que nosotros, como vimos en otros pasajes, que las personas puedan ver en nosotros que llevamos una vida que agrada a Dios, una vida santa, una vida llena de virtudes, una vida conforme a la verdad de Dios. A veces es complicado ir contracorriente, pero recordemos que nuestra victoria es por medio de Cristo. Tenemos un gran compromiso de no enredarnos nuevamente en el mundo, porque no pertenecemos a Él, pero nosotros todavía estamos aquí y fuimos rescatados de ese mundo, pero ahora somos enviados a ese mundo a hablar acerca de las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo. Y quiero terminar leyéndote las instrucciones que precisamente Pablo le da a Timoteo, ya casi al final de esta carta. Ahí en el capítulo 4 vamos a leer los versos del 1 al 8. Y le dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decir a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Vemos a Pablo dándole estas instrucciones a Timoteo con una pasión y un entendimiento que creo que todas deberíamos de tener hoy en día, de ver precisamente los tiempos que estamos viviendo y saber que tenemos una gran responsabilidad como hijas de Dios al no adaptarnos a este mundo, sino por el contrario, nosotros corregir, reprender y animar a la gente como tratamos de hacerlo por medio de la escritura. Y sería maravilloso que de verdad al final de nuestra vida podamos decir estas palabras que dijo Pablo, que hemos terminado la carrera,
que hemos permanecido fieles y que daremos buenas cuentas de nuestra vida. Así que te animo a que continúes exponiéndote como siempre a la palabra de Dios y que realmente puedas afirmar tu fe y que puedas compartir a otros de esa esperanza que Dios nos ha dado por medio de Cristo, de tener una vida eterna en su presencia. Así que te mando un abrazo, mis bendiciones y espero que continúes con nosotros cada semana. Hasta luego.